Hola, buenas tardes. Vamos a continuar resolviendo el ejemplo que se quedó pendiente. Teníamos este diagrama, tenemos el flujo volumétrico, la densidad, la composición en por ciento masa de la corriente 1. En la corriente 2 teníamos la composición, pero en por ciento mol. Y en la corriente 3 nos dieron como dato que el flujo másico de benceno equivalía al 8% del flujo másico de benceno en la corriente 1. Entonces, esa era la información preliminar. De ahí, si recordamos, convertimos ese flujo volumétrico a flujo másico. Multiplicábamos por densidad el flujo volumétrico, lo cual nos arrojó un resultado de 1744 kilogramos por hora. Con ese valor obtenido, podíamos calcular la cantidad de benceno y tolueno en la corriente 1. Multiplicábamos el porcentaje masa por el flujo másico, entre 100. Ese 100 es para quitar el porcentaje. Todos multiplicábamos 45% por 1744 entre 100. Y nos arrojaba que el flujo másico de benceno en 1 era de 784.8 kilogramos. Procediendo igual para el tolueno, teníamos una cantidad de 959.2 kilogramos por hora en dicha corriente. Bueno, conocidos esos valores, podemos calcular la cantidad de benceno en el flujo 3, ya que nos decía que la cantidad de benceno en el flujo 3 era el 8% de la cantidad de benceno en el flujo 1, el cual ya lo habíamos calculado. Sustituíamos datos. Observen de dónde tomamos el dato. Y nos arrojaba un resultado de 62.784 kilogramos por hora. Bueno, esa era la información que podíamos obtener con los datos que nos dio el ejercicio. Después procedíamos a plantear los balances. Por principio planteábamos el balance global, que decía que las entradas es igual a las salidas. Como entradas solamente teníamos el flujo 1 y como salidas el flujo 2 más flujo 3. En esta información, en esta ecuación solamente conocemos el flujo 1. Posteriormente planteábamos balance por componentes. Por principio para el benceno. Entonces decía, el porcentaje de benceno en el flujo 1 es igual al porcentaje de benceno en el flujo 2 más el porcentaje de benceno en el flujo 3. Bueno, si nosotros multiplicamos porcentaje masa por el flujo másico, nos va a dar el flujo másico de cada una de las sustancias que hay en esa corriente. Entonces por eso planteamos que el flujo másico de benceno en flujo 1 es igual al flujo másico de benceno en 2 más el flujo másico de benceno en corriente 3. De esta última relación ya conocemos la cantidad de benceno en la corriente 1 y la cantidad de benceno en la corriente 3. Son los dos datos que tenemos subrayados, de tal forma que podemos sustituir y obtenemos el flujo de benceno en la corriente 2, lo que nos arrojó un resultado de 722.016 kilogramos por hora. De ahí planteamos el balance para tolueno. Procedimos igual que para el benceno, pero desafortunadamente aquí solamente conocemos la fracción mol de tolueno en 2 y no sabemos qué porcentaje hay en la corriente 3. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esas fracciones mol a fracciones masa. Procedemos de la siguiente forma. Sabemos que los moles son igual a masa entre peso molecular. Todos conocemos la masa del benceno en flujo 2, lo calculamos anteriormente, y el peso molecular del benceno también es un dato. Entonces sustituíamos 722.016 kilogramos por hora entre 78 kilogramos por kilomol. Hay que tener cuidado con las unidades, por favor. Y lo que nos arroja un flujo de moles en la corriente 2 de benceno igual a 9.257 kilomoles por hora. Recuerden que en la información nos decía que los moles de benceno equivalían al 95% de la corriente. Por lo tanto, este 9.257 equivale al 95% en la corriente 2. Es dato. Entonces, por estequiometría, sabemos que el 95 equivale a 9.257. ¿El 5% a cuánto equivale? Resolvemos y nos dice que el 5% equivale a 0.487 kilomoles por hora. Eso es lo que hay de tolueno en la corriente 2. Con esto calculamos la masa de tolueno en esa corriente, calculándolo de la siguiente forma. El flujo másico o la masa va a ser igual a los moles por el peso molecular. Los moles son los .487 y la masa molar del tolueno es 92 kilogramos por kilomoles, obteniendo una masa de tolueno en el flujo 2 igual a 44.804 kilogramos por hora. Bueno, con ese último dato que tuvimos, podemos regresar al balance por componentes.
Entonces sabemos que si sumamos la masa de tolueno en el flujo 2 más la masa del benceno en el flujo 2, la suma de los dos flujos, de los dos componentes, nos va a dar el flujo total de esa corriente, de la corriente 2, lo que nos arroja un resultado de 766.82. Sí sugiero que vayan haciendo ustedes los cálculos para que verifiquen los resultados. Bueno, ahora ese valor de F2 lo sustituimos en el balance general. Recuerden que el balance general decía F1 es igual a F2 más F3. En este momento ya conocemos F1 y F2. Despejamos F3. Nos arrojó un resultado de 977.18 kilogramos por hora. Bueno, nos falta obtener la cantidad de tolueno en F3, así como la composición de la corriente. ¿Qué son los datos o son las preguntas que nos hizo el ejercicio, lo que teníamos que responder? Entonces, les corresponde a ustedes intentarlo. Lo intentan, lo hacen en su cuaderno, lo escanean para que lo suban en formato PDF, lo suben a Teams y ahí yo les voy a hacer comentarios particulares. Aperturamos a las 5 la plataforma para que lo puedan hacer. Buena tarde, y todas las dudas que tengan, bueno, pueden hacérmelas llegar por Teams o por correo. Chao.